Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Colombia se viste de gloria rosada con los héroes del ciclismo. El primer ministro Mike Eyman tuvo un emotivo discurso en la ceremonia de despedida del astronauta Gu Boggles. Alejandro Muñal, CEO de Tiara Air, está en Venezuela tratando de acordar que su compañía aérea reciba divisas por parte del gobierno venezolano. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Raza de campeones, eso podríamos decir de los dos colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quienes ocuparon los dos primeros lugares de la edición número 97 del Giro de Italia. Histórica actuación de los escarabajos. Colombia está de fiesta por sus héroes ciclistas. Nairo Quintana es el primer latinoamericano en ganar el Giro de Italia. Este es un homenaje a nuestros ídolos. Fue una fiesta rosa, pero sobre todo una fiesta muy colombiana. Fue realmente emocionante ver y escuchar a tanta gente junta en esta ciudad celebrando este triunfo. Una vitrina a los nuestros en Italia, en el siguiente informe. Desde todos los rincones de Colombia. Soy Emma Bengué Bolívar, de Los Llanos, Casanare. Vivimos en Estados Unidos, en Dallas, pero somos colombianos de Bogotá. Los colombianos manifestaron su alegría por el triunfo de los nuestros. Todas las tardes éramos que seguíamos la carrera. Estamos en una emoción que no se puede explicar. Es un orgullo para Colombia quedar en lo alto y hoy hacer el 1-2 jamás visto es muy importante para nosotros. Se me pone la piel de gallina. Estoy muy emocionada. Es una cosa inmensa. Saber que los muchachos están pedaleando, que hemos ganado tanto esta vez, es indescribible. Y cuando pasaban decíamos, adelante Quintana para que ganes. Sí, forza en italiano. A la fiesta se sumaron los aficionados italianos. ¡Viva el Giro! ¡Viva l'Italia! ¡Viva que la Colombia! Así se vivió en Trieste, Italia, la hazaña de nuestros deportistas. Un domingo de felicidad para nuestro país que tanto necesita de estas noticias. Ese 1-2 que tanto deseábamos en la clasificación general, ese primer y segundo lugar en el Giro de Italia, por fin se nos ha dado. ¿Y qué más podemos pedir? Y seguramente esta exhibición de grandeza la seguiremos viendo en las próximas presentaciones de nuestros deportistas. Ha sido un orgullo y un placer colaborar con este servicio. Seguramente nos veremos en una próxima oportunidad. De esta manera me despido desde la ciudad de Trieste, con la cámara de Giorgio Boemo. Luz Helena Ramos, Noticias Caracol. Con ruanas rosadas, con música de la región, con una misa y con pólvora, los comitenses volvieron a celebrar otro triunfo de su paisano Nairo Alexander Quintana. Sí, claro, yo creo que una de las cosas que primero hacemos es encomendarlo al Señor, para que ese proyecto que él comienza pues llegue a feliz término. Niños, jóvenes y adultos en el parque de Cómbita, en pantalla gigante vieron el triunfo de la 19ª etapa del Giro de Italia. Definitivamente la moda en Cómbita y en Boyacá es esta ruana de color rosado, hecha con lana virgen de oveja. Ya están haciendo ruanas para niños. De verdad este sea un motivo para que todas las entidades se den cuenta que el apoyo de los jóvenes debe ser en el deporte primero que todo, y la felicidad es inmensa para todos los boyacenses. Un saludo muy especial para Nairo de corazón. Podemos ver que Colombia no es lo que era hace 20 años, Colombia ha cambiado mucho. Ya es una Colombia aceptable, donde podemos estar aún más tranquilos. Nos falta dar un pequeño paso hacia la paz. El deporte une los pueblos. Nairo lo dijo ayer, Colombia no es guerra, Colombia es paz, Colombia es amor, y él nos está demostrando cómo podemos lograr lo que queremos. Es un gran día para Colombia, y estamos muy emocionados todos. Los boyacenses sueñan con tener en esta tierra la camiseta rosada el próximo domingo. Este fin de semana se llevó a cabo una ceremonia en Ámsterdam en conmemoración de la vida y legado del astronauta y exprofesor holandés Gu Boggles, quien falleció recientemente. Allí el primer ministro de Aruba estuvo presente y en su discurso recordó momentos especiales al lado de este personaje que le dio un valioso aporte a la sostenibilidad de nuestra isla.
El primer ministro Mike Eyman fue uno de los invitados especiales a la ceremonia en honor al astronauta y profesor holandés Gubo Ockels, quien falleció recientemente a causa de un cáncer de riñón. Para todos los presentes a esta conmemoración fue obvia la relación cercana que tenía Ockels con Aruba y su comunidad. En su emotivo discurso, el primer ministro repasó momentos especiales de su amistad con Gubo y el valioso aporte que él le dio a la sostenibilidad y a la visión de ser una isla 100% sobre energía verde. El ambiente en la ceremonia era todo menos de luto, ya que cada orador en su mensaje de despedida recordó la misión de Gubo Ockels en el cuidado del planeta Tierra. Seguramente un momento único en donde tanto familiares como invitados reflexionaron sobre el legado dejado por el astronauta de cuidar el planeta Tierra y sobre todo la naturaleza, teniendo un pensamiento siempre sostenible. Una declaración del candidato en Colombia, Óscar Iván Zuluaga, por el Centro Democrático, generó varias críticas después de que había advertido que, en caso de ser elegido presidente, suspendería provisionalmente el proceso de paz con las FARC en Colombia. Zuluaga dijo que se le debe dar una oportunidad. Este fue el anuncio de Óscar Iván Zuluaga que causó polémica. Este fue el anuncio de Óscar Iván Zuluaga que causó polémica. Nuestra misión para la búsqueda de una paz negociada, dándole un espacio al actual proceso. Y todo porque el lunes pasado expresó todo lo contrario. El 7 de agosto decretaremos una suspensión provisional de los diálogos en La Habana. Hoy en Blue Radio el candidato uribista explicó que las razones de su nueva posición obedecen al acuerdo político que permitió la adhesión de Marta Lucía Ramírez. Estamos abriendo el espacio a acuerdos con sectores políticos muy importantes que representan a millones de colombianos. Este cambio de parecer fue criticado por el candidato presidente Juan Manuel Santos y su fórmula vicepresidencial. Con la paz no se juega. Uno se la juega por la paz. 3 años llevamos enfrentando la oposición cerrada del senador Uribe y del candidato Zuluaga al proceso. El candidato a la vicepresidencia del Centro Democrático y el expresidente Uribe defendieron la posición de Zuluaga. Desde el primer momento, el doctor Óscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático, quien les habla, hemos dicho conversaciones sí. El doctor Óscar Iván Zuluaga y la doctora Marta Lucía Ramírez, a lo largo de la campaña, fueron muy claros. Paz sí, sin impunidad. En el documento de acuerdo entre Ramírez y Zuluaga quedó pactado darle continuidad a los diálogos de La Habana y esperar un mes para que la guerrilla cumpla con unas condiciones. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo en Venezuela, Heber García Plaza, firmó un acuerdo con aerolíneas sobre la conversión en dólares de la deuda y anunció que en los próximos días serán reajustados los precios de los boletos internacionales. Milagros Zambrano nos tiene los detalles. Podamos informar las nuevas tarifas aéreas, inclusive porque nos interesa a todos nosotros, le interesa al cliente, llámese público nacional o extranjero, para que comiencen a planificar su presupuesto para bien sea viajar desde Venezuela hacia el exterior o simplemente desde el exterior hacia Venezuela. Según García Plaza, con la firma del acuerdo se inicia una nueva etapa en el servicio de transporte aéreo. Negó que algunas aerolíneas dejaran de operar en el país y señaló que varias incrementarán las frecuencias. El titular de transporte aéreo desmintió aumento de 400% en el valor de los boletos internacionales a partir del 1 de julio por tasa SICAP 2. Pasaje a Roma que cuesta $5.000, nosotros aspiramos que cueste $1.500, como cuesta de Bogotá para Roma. Al hacer tú la conversión de 1.500 por 49, 48, como esté la tasa de SICA, automáticamente cuesta prácticamente lo que cuesta hoy a $5.000 multiplicado por 11. Entonces la incidencia no es el 400%, ni mucho menos el 500%, es posible que sea 0, es posible que sea 10, es posible que sea menos que lo que costaba. Representantes de las líneas aéreas que participaron en la reunión explicaron cómo es el acuerdo. Salgo satisfecho de la reunión, satisfecho porque se termina de acordar lo que sería la deuda con nuestra compañía. Nosotros estábamos en el valor de un monto de $200 millones que se va a pagar, vamos a aceptar cobrarla en 2 años. Esperamos cobrar el primer semestre normal como se ofreció. Y bueno, empezar con el SICAT, que como dice el ministro, indudablemente va a rebajar las tarifas aéreas en dólares.
Próximamente el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo estará evaluando las propuestas de algunas aerolíneas para convertir varios aeropuertos venezolanos en puntos de tránsito y conexión con países de Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. La situación de la compañía aérea Tiara Air al parecer tendrá un respiro por cuenta del pago de divisas que el gobierno venezolano realizó recientemente a otras aerolíneas. Aunque esta no cayó entre las beneficiadas, su gerente Alejandro Muñal viajó directamente a Caracas para ver si Tiara Air también puede caer en estas concesiones y así cumplir con el pago de empleados y reanudar las operaciones poco a poco. Y se conocen nuevos desarrollos en cuanto a la situación de la compañía aérea Tiara Air, en donde su CEO, Alejandro Muñal, envió un comunicado a todos los empleados, partes envueltas y clientes, en el cual decía que el gobierno venezolano anunciaría la llegada de un acuerdo con las siguientes aerolíneas: Aeroméxico, TAME, Aruba Airlines, Inceler, Avianca y TACA, donde el gobierno irá a pagar las deudas en dólares acumulados hasta diciembre del 2013. El señor Alejandro Muñal está en Caracas, Venezuela, en estos momentos y está negociando con las autoridades para de esta forma llegar a un arreglo igual para la compañía aérea Tiara Air. Todas las cosas muestran que esta semana se recibirán las mismas concesiones. Según el señor Alejandro Muñal, hay una buena relación con el gobierno de Aruba por el trato justo y los buenos precios que se han mantenido durante todo este tiempo. Tiara está volando, aunque muy limitado, y tiene un horario de vuelo constante, pero limitado con vuelos a punto fijo. Tiara Air espera poder concluir las negociaciones con el gobierno venezolano y así reanudar las operaciones poco a poco. Si el gobierno venezolano acepta esta concesión, seguramente se podrá continuar con los vuelos regulares de la aerolínea y también así poder cumplir con el pago de los empleados. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.